La mañanera de Ángel Dominical, domingo 11 de julio del año 2021. Estuve pensando un buen rato qué tema tocar con usted hoy en este domingo. Sé que a muchos de los que me ven y escuchan aquí les gusta el fútbol. Ayer, tengo entendido, se jugó la final de un torneo aquí en nuestro continente y creo que hoy se define algo allá en Europa. Entonces muchos de ustedes estarán atentos a lo que pase en ese partido. Sin embargo, sin pretender echarles a perder los festejos o esos espectáculos deportivos que llaman algunos, decidí comentarle lo siguiente a usted, no tanto para echarle a perder el domingo, por supuesto que no, no es esa la intención en modo alguno, sino más bien con miras a que empiece a preocuparse, si no lo está todavía, o a preocuparse más de lo que ya estuviera. Mire usted, normalmente yo vengo diciendo desde por allá enero, febrero del año 2018 que este gobierno no iba a tener dinero para tanta ocurrencia. Alguien decía, no, que este es del PRIAN y que el chayote y que quién sabe qué. Sin embargo, a medida que los meses pasaban, a medida que llegó a tomar posesión el candidato triunfador, en aquel entonces López, y ya posteriormente, después del 1 de diciembre, presidente constitucional, los hechos han demostrado que este gobierno ha carecido, o que quizás sea su característica fundamental en estos 31 meses ya, la falta de recursos acordes con las necesidades que este hombre ha inventado. Necesidades las más de todas ellas estúpidas, por decirlo de alguna manera. La gente piensa que porque uno dice no va a tener dinero y se pague a los adultos mayores, a los ninis, etc., uno está equivocado en eso. Y creo que los equivocados son otros. Mire usted, los gobiernos, particularmente en las economías abiertas, o particularmente las que tienen una economía abierta, un modelo de mercado, que están incorporadas a la globalidad, han entendido, ya sea de buena gana o producto de las crisis que han generado ellos mismos, que deben de crear fondos o ahorros para las épocas de vacas flacas. El gobierno mexicano, en ese sentido, como consecuencia de tener en puestos de responsabilidad en la parte hacendaria y en la parte monetaria, y también en algunas áreas del gabinete relacionadas con la economía, decidieron hace ya muchos años crear fondos que permitirían tomar dineros de ingresos, que son el caso del petróleo, los ingresos producto de la venta de petróleo crudo o de algunas otras actividades, hacer un guardado y de esa manera estar protegidos, no siempre de manera total, pero sí parcialmente, para esas épocas de vacas flacas. Con tal objeto se han creado dentro de la administración pública diferentes fideicomisos o fondos, como se les conoce coloquialmente. Muy bien, esos fondos tienen, o tenían, porque ahorita ya no tienen dinero, tenían fines específicos que este gobierno, al carecer de recursos sanos, recursos captados como consecuencia del crecimiento económico, ¿qué hace este gobierno? Dilapida cientos de miles de millones de pesos de esos fondos que en algunos casos se tardó el país en acumular 15 o 16 o más años. Eso es no tener dinero. Tener que recurrir a esas reservas monetarias para épocas de vacas flacas, tomarlos y dilapidarlos en programas sin sentido, sin censos
objetivos, de saber quiénes son los beneficiarios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Ha dilapidado cientos de miles de millones de pesos. Ha recortado presupuestos o fondos destinados a salud, a educación, a infraestructura, a seguridad, para llevarlos a esas tonterías de programas que yo llamo del malestar, porque no están debidamente fondeados, a esos proyectos de infraestructura que son una locura completa. A eso se le llama no tener dinero. ¿Qué sucede en estos momentos cuando tenemos 2 años de crecimiento negativo y el año pasado con ese 8.5% de la caída del PIB? Rebasamos lo que habíamos caído en casi 100 años, desde los años 30 del siglo pasado. Un gobernante medianamente sensato, que escucha a sus asesores, que en principio se supone que saben del asunto, habría corregido el rumbo, habría reducido el gasto, habría suspendido 2 o 3 años los proyectos estos que exigen del presupuesto de egresos de la Federación quizá casi 200,000 millones de pesos. Habría elevado la eficiencia en el uso de los recursos escasos en esos programas sociales que el presidente llama del bienestar, y de ahí habríase ahorrado quizá, en vez de una cantidad a dilapidar de 350, 400,000 millones de pesos, quizá podría haberse ahorrado 100, 150. De tal manera que podría haber fortalecido el sistema público de salud, el sistema público de educación, invertir más en infraestructura, que ahorita es una caída histórica también en la inversión bruta fija por parte del sector público, y como consecuencia y reflejo la del sector privado también. Y así podría seguirle dando ejemplos a usted, y lo más probable es que usted no acepte esto que digo como algo verdadero, algo objetivo. No, si hay dinero, es que es miembro del PRIAN y le levantaron el chayote y por eso dice. No. En primer lugar, eso de chayotero y eso, pues eso que lo sea la más vieja de personas que viven en su casa, no es mi caso. Pero por otro lado, no soy el único que señala eso. Hay varios analistas económicos y políticos que plantean cosas en la misma dirección. Hoy, la situación de este gobierno es crítica. El gobierno dice que no ha aumentado la deuda, es cuestión simplemente de ver las cifras, y yo voy a dar en la mañanera del lunes y en el ejercicio de Platica con Ángel el lunes a las 7 de la noche, voy a darles otra vez los números desde el 30 de noviembre del 2018, cuánto era la deuda del sector público federal, la deuda neta incluso, para no meter que tienen activos y le resta, no, la deuda neta, y va a ver usted lo que ha aumentado el endeudamiento neto del sector público federal del 1 de diciembre del 2018, que le gusta, los últimos datos de Hacienda son de mayo de este año. Y va a ver usted cómo cae por dinámica propia las mentiras del presidente. Y otra vez, eso significa que no tenemos dinero. ¿Qué es lo que se viene? Me comprometí a elaborar una serie de 3 o 4 mañaneras para hablar otra vez del tema demográfico, con los datos recientes del censo 2020 de población y vivienda que acaba de dar a conocer hace unas 2 o 3 semanas el INEGI, y también sus efectos específicamente en el rubro de pensiones. Y el panorama que se ve es de pronóstico reservado. ¿Por qué le digo todo esto en domingo? Porque es cuando las personas tienen un ritmo de trabajo más tranquilo. Están en su casa, si bien ahorita prácticamente hay que regresar al enclaustramiento con esta situación, con este rebrote que se niega el gobierno federal a aceptar simple y sencillamente por un problema de imagen, cuando hay más contagiados
y empieza a repuntar el número de defunciones. Tenemos ahí vacunas acumuladas que no tienen la logística para distribuirlas y aplicarlas. Hablan de un éxito este programa de vacunación cuando es un desastre más que evidente. Sin embargo, otra vez, hay personas que aceptan eso como verdad absoluta. Bueno, ¿qué puede hacer uno cuando les dice, no, mira, aquí están las cifras oficiales, etcétera? No, es que ustedes son del PRIAN, chayoteros. Está bien. Pero ¿qué va a pasar en los próximos meses? Y no muchos meses. La Constitución establece como fecha límite para el Ejecutivo para entregar al Congreso de la Unión lo que se ha dado en llamar paquete económico. Un documento básico porque contiene las proyecciones de las principales variables económicas, criterios generales de política económica 2022. Segundo, la iniciativa, el proyecto de iniciativa de ley de ingresos. Y 3, el proyecto de decreto de presupuesto de la Federación, de egresos de la Federación. Y probablemente este gobierno envíe una iniciativa de reforma, de miscelánea fiscal, porque ya lo dijo la jefa del SAT, el objetivo es obtener de los grandes contribuyentes 200,000 millones de pesos más. ¿Por qué es eso? Otra vez, porque no tienen dinero. En esas condiciones, pues, cuando un país está sumido en un estancamiento estructural, aun cuando dicen, no, vamos a crecer al 6%, sí, pero eso es un simple rebote estadístico por la caída brutal en el 2020 del PIB, y ya el 2022 los pronósticos de crecimiento hablan del 2.3 o 2.4. ¿Eso le da a usted una idea? Que este gobierno nada ha hecho para recuperar verdaderamente el crecimiento de la economía. Nada, por varias razones. Primero, el presidente no le entiende al asunto, y segundo, los serviles, los lacayos a su alrededor no se atreven a decirle que está equivocado. Pero al final, ¿qué queda? No hay dinero. Prepárese pues, combine esto que le digo con el fútbol para que no sea tan mal domingo, y nos vemos aquí en la mañanera de mañana, la de lunes, para empezar una nueva semana laboralmente hablando. Muchas gracias.